Cuando la brujería se revierte. Historia escrita por La Tenebrosa. Historias y relatos de terror para seguidores de lo extraño. Mi nombre es Ulises. Yo tenía la creencia de que el no creer en la brujería era algo que no me pudiera dañar. Pero estaba equivocado en eso, y te diré por qué. Mi suegra es una de esas personas que todo lo deja en manos de Dios. Él es quien se encarga de castigar a la persona cuando ésta hace daño alguno y estas cosas. El no creer en la brujería era algo que no te podía dañar. Si no crees en algo, eso no puede dañarte. Respeto que las personas tengan eso en mente, cuerpo y alma. Una cosa es que te lo digan de dientes hacia afuera, y otra cuando uno los embruja y maldicen con la magia negra. Yo me crié bajo la fe católica. No soy de las personas que acude a misa cada domingo. Yo hago mis oraciones en casa y doy gracias por lo poco o mucho que tengo. Cuando siento la necesidad de ir a la iglesia, lo hago. Y eso para mí es una paz y tranquilidad que disfruto. Me han criticado por hacerlo, pero eso es algo que en lo personal no me importan sus opiniones. Cada quien lleva su fe como uno quiere o les convenga. Pero no estoy aquí para entrar en polémica referente a este tema. Quiero contarles algo que vivimos mi familia y yo, ya hace algún tiempo. Mi tatarabuelo fundó una central de abastos en mi estado natal. Un negocio que en la familia, hasta el día de hoy, seguimos trabajando y expandiéndonos para otros sitios y dar un mejor servicio a las personas, generando trabajo. Por desgracia, uno confía en las personas que siempre se han mantenido a nuestro lado, ya sea un familiar o un amigo de toda la vida. Enzo fue mi mejor amigo desde que nos conocimos en la primaria, y todo el tiempo de ciclos escolares fuimos los mejores amigos, bachiller y universidad, siempre siendo los mejores amigos, hasta que él se casó y yo bauticé a su primogénita. El lazo era más que una amistad. Yo lo consideraba mi hermano, y él en repetidas ocasiones me lo afirmaba. Él trabajó en la empresa familiar por alrededor de 17 años. Yo no sé cuándo cambió toda aquella hermandad entre nosotros. Yo no me percaté de cuándo iniciaron los problemas, tanto personales como en lo laboral. Mi hermano Roberto pidió que se hiciera una auditoría en los negocios, ya que él está a cargo de la administración de los negocios, por ser el mayor de los hermanos. Todo comenzó cuando a Roberto se le notificó del banco sobre un cheque que había sido firmado con una cantidad de dinero, y la firma no era la de mi padre. Esta había sido falsificada. Mi hermano no nos puso sobre aviso y pidió ayuda a las correspondientes porque había otros cheques con las mismas firmas y estos habían sido confiscados para pagar esos adeudos. Algunos de los cheques iban autorizados con mi firma o la de mi padre, pero nosotros no habíamos autorizado tales cantidades. Estos fueron cambiados en casas de cambios o en uno que otro banco. En su mayoría se supo que las que los cambiaron fueron la esposa de Enzo y una de sus hermanas. A pesar de que todo apuntaba hacia ellos, Enzo siempre negó los cargos. A mí no me dejaron tomar decisiones por ser mi amigo, así que mi padre y Roberto se encargaron de despedirlo, y las autoridades se encargaron de hacer su trabajo. La esposa de Enzo fue a rogar a mi padre, argumentando que ellos eran víctimas, al igual que nosotros. No me extenderé en decirles todo sobre aquella conversación. Solo me limitaré a decirles que después de aquello fue cuando nos hicieron la brujería. Frente a la puerta de las oficinas del negocio, una mañana en la que se disponían a abrir para empezar a trabajar, se encontró un círculo. Este tenía desde sal y tierra,
Después supe que era tierra de panteón. Dentro del círculo se encontraban veladoras de color negro, y en medio de todo eso se encontraba la cabeza de un cerdo, al que le habían cosido los ojos con alambres y el hocico. Frente a este se encontraba su lengua cortada. Todo el lugar apestaba horrible. También había líquidos oscuros, que al momento de quitarlos, parecían como si fueran miel. Mi padre pasó por encima de este y ordenó que limpiaran el lugar. Las personas se rehusaron y le dijeron que ese era un trabajo de brujería. Mi padre se miraba molesto. Kevin, el encargado de la seguridad del lugar, con su pie comenzó a desdibujar el círculo para esparcirlo, y que empezaran a limpiar como se les había ordenado. Sí, lo sé, grave error, pero como te dije desde un inicio, yo no creía en la brujería, así que le di poca importancia al asunto. Para mí solo era una manera de querernos meter miedo. Desde la oficina se olía el olor fétido de lo que se encontraba afuera, y eso más se intensificó cuando una de las señoras de la limpieza vertió cloro sobre el piso cuando levantaron todo aquello. Nadie esperaba las consecuencias de lo que habían destruido esa mañana. Ahora te contaré cómo fuimos cayendo los que estuvimos junto a aquel círculo, y los que por desgracia lo pisaron y quitaron todas aquellas cosas de ahí, sin saber que al hacerlo se propagaría en cada uno de nosotros. El primero en caer fue mi padre. Mi padre pasó por encima de aquel líquido cuando entró al círculo para sacar la cabeza del cerdo. A la semana se enfermó de gravedad. Su pie izquierdo comenzó a tener una tonalidad oscura y también empezó a hincharse. Daba la impresión de que en cualquier momento se le estallaría. Tenía dolores muy fuertes y gritaba cada vez que el efecto del medicamento se le pasaba. A los médicos no les quedó de otra que amputarle desde la rodilla. Pero eso no bastó, porque a las 4 horas de haber salido de la cirugía, mi padre falleció. El segundo fue Kevin, el guardia de seguridad que ayudó a quitar todo aquello. Al mes de haber fallecido mi padre, Kevin se dio un tiro en la sien, justo en el lugar donde había estado el trabajo de brujería. Después de su funeral, todos nos retiramos a nuestras casas. Apenas serían como las 10 de la noche, cuando Roberto comenzó a sentirse mal. No soportaba el dolor de cabeza, y así estuvo por varias horas internado, hasta que lo dieron de alta. Pero eso no fue todo. A los pocos días había dejado de comer, y adelgazó mucho, y eso nos alarmó. Yo, al mes de que Roberto enfermó, también caí en cama. Me dolían muchísimo los huesos. Me mareaba y sentía una debilidad que me mantenía dormido por muchas horas. Y cuando trataba de sentarme o ir al baño, me mareaba y caía al suelo. Una noche traté de ir al baño. Con gran esfuerzo me levanté, y cuando iba a mitad del cuarto, miré hacia la puerta, y ahí se encontraba una sombra muy oscura. Esto asemejaba a un monje. Te digo esto porque lo vi, y no estaba bajo la influencia de algún medicamento. Ese ser comenzó a moverse hacia mí. Eso levitaba, y se movía muy rápido. Al tenerlo ya cerca, cerré los ojos por el miedo que tenía. Le pedí ayuda a Dios, y fue en ese momento que sentí cómo me traspasaba. Sentí mi cuerpo totalmente frío. Me regresé a la cama y me la pasé rezando a Dios para que me ayudara en esos momentos tan difíciles por los que estaba pasando mi familia. A los días tuvimos una visita. Era doña Martina, la señora que limpió aquello con Kevin. Ella comenzó a decirnos que sentía mucho la muerte de nuestro padre y que nos traía la dirección de una curandera, la cual era la única persona que podía ayudarnos en ese momento. Mi madre comenzó a decir que eso era cosa del diablo y que se retirara,
pero Roberto le preguntó si ella podía llevarnos en ese momento, y ella aceptó. La única que no sufrió por esto fue doña Martina, porque tenía sus guantes puestos, y ella visitaba a la curandera para que le hiciera limpias cada cierto tiempo. De hecho, ella le dijo lo que había sucedido. Pero por desgracia, tiene que suceder acontecimientos que no están en nuestras manos, y el destino u otras personas no nos dejan llegar al lugar donde les van a tumbar sus maldiciones. Amablemente la señora nos recibió. Ella se presentó como Rocío. La señora lamentó la pérdida de mi padre, pero no quisimos hablar sobre el tema, pues eso no lo regresaría a la vida. Ella nos aclaró que teníamos a la muerte sobre nosotros. Esto no quería decir que ya estábamos por morir. Esto fue porque nos velaban en el cementerio y nos habían trabajado con la Santa Muerte. Los quieren ver enterrados, nos dijo la curandera. Roberto le preguntó quién era la persona que nos hizo todo esto. Ella nos aclaró que era una mujer muy cercana a una persona a la que yo estimaba mucho. Esto por venganza por lo descubierto de lo que Enzo y ella estaban haciendo. También nos comunicó que Enzo estaba por salir de la cárcel y él se iría del país, pero su esposa estaba encaprichada en acabar con nosotros. Pero doña Rocío nos aseguró que no nos preocupáramos, porque le revertiríamos sus trabajos de brujería. Ella nos dijo cosas que no se lo habíamos dicho a nadie, y mi hermano Roberto le aclaró lo que sentía y por lo que estaba pasando. Yo no estaba enterado de eso. Mi hermano Roberto fue el primero en hacerse la limpia. Él siempre entraba solo al igual que yo, pues el daño que teníamos era muy diferente. Doña Rocío me comentó que a mí no me afectó como a ellos la brujería en esos momentos. Quizás por el aprecio que me tenía como amigos y el trato de hermanos que tuvimos por muchos años. Pero debo aclarar que sin importar que la brujería no me estaba afectando como a mi hermano, eso no importó, porque me dañaron con la muerte de mi padre, y ver el sufrimiento de Roberto fue suficiente. Ella nos dijo que la decisión de que ella nos ayudara lo haríamos nosotros. Y obviamente, ella a partir de ese momento comenzó a quitarnos toda esa brujería que poco a poco nos estaba acabando. A partir de aquí solo te contaré lo que me hicieron a mí. Aunque mi hermano y yo acudimos juntos a cada cita con doña Rocío, pero lo que nos hizo la señora fue muy diferente. Tenía que salir de ese hoyo en el que me pusieron, y parecía que con el paso del tiempo no iba a salir de él. Doña Rocío me aseguró que a mí me habían trabajado aparte. Me hicieron un embrujamiento con magia negra. Así fuera el trabajo más leve, la brujería hace daño si se hace con malos deseos hacia la persona. Estuvimos acudiendo con la curandera por alrededor de casi 8 meses. Era una estira y afloja entre las dos brujas, porque ninguna quería ceder a soltarnos. Pero al parecer a la esposa de Enzo se le terminó su buena racha de suerte. Siempre me preguntaba, ¿qué sucede con la persona que me hizo la brujería? Pero una de esas preguntas era la que más me hacía. ¿Qué pasa con la brujería cuando a uno se la quitan? La curandera me contestó que a medida que el trabajo de brujería o las maldiciones que nos hicieron, ya eso era algo que no me debería importar. A mí lo único que me debería importar es mi vida, y no del que lo haya hecho. Me aconsejó que de aquí en adelante debería de enfocarme en mi vida, en salir adelante con los proyectos que tenía desde hacía ya un buen tiempo, y con la empresa. Pero eso no quería decir que habíamos terminado con el despojo, porque si ella bajaba la guardia, la otra bruja tomaría fuerza, y eso no le convenía ni a ella ni a nosotros. El trabajo que nos hicieron se le regresó a la persona, así como el que habían hecho para la central de abastos. Pero por desgracia, 2 personas habían fallecido por aquello que nos hicieron, y que sin saber habían pisado
y levantado sin la protección adecuada. Ella dijo que no era ignorancia de las personas quitar de esa manera algo que ellos no creen, pero que sí tiene consecuencias a veces, como las que padecieron mi padre y Kevin. Por unos momentos dudaba en cómo sería mi vida después de todo lo que había sucedido. Y ella me dijo que para ello, antes que nada, me recomendaría que primero debería sanar mi cuerpo y alma, para liberarme de las ataduras que me hicieron. La fuerza de voluntad por tumbarme toda esa porquería. Me dijo que era muy importante que desechara de mi mente la venganza hacia la persona que me haya hecho el daño. Así pasaron alrededor de casi un año, cuando me enteré que Enzo había fallecido de manera horrible en un accidente de auto. No tenía puesto el cinturón de seguridad, y por desgracia, el impacto del auto fue tan fuerte que se partió por la mitad. Su torso quedó colgando de la puerta y sus piernas en el asiento. Este fue un accidente muy extraño. Supongo que intentó saltar antes del impacto. La verdad, eso no lo sé. Eso es lo que decía en el periódico, y no quise averiguar más. Roberto se enteró que mi ahijada se había ahogado en un paseo con sus abuelos. Y esa noticia me dolió mucho, porque era un adolescente con toda una vida por delante. Uno de los consejos que me dio la señora es que no estuviera al pendiente de las personas que nos hicieron el daño. Sin saberlo, fuimos víctimas de los trabajos de brujería y maldiciones. Todo por la esposa de Enzo. Todo por envidia y por coraje, por haberlo descubierto haciendo robos, por darle lujos que ella quería. Una de las cosas que no entiendo es por qué se puso en plan de víctima cuando nunca lo fue. Si fue por ella que Enzo hizo esa estupidez de robarnos. A mí me dolió mucho lo que él nos hizo. El solo recordar a mi padre sepultado por todo esto es un sufrimiento que no desaparece y que no lo hará. La brujería es algo que muchas personas no se toman en serio y piden destruir a quienes les estorban, amarrar a quienes no los aman. El revertir un trabajo de brujería tiene consecuencias nefastas, tanto para el que lo hizo como para el que lo pidió. Hay quienes saben que el hacer magia negra trae consecuencias que en muchos casos son irreparables. En nuestro caso siento que no lo merecíamos, menos nuestro padre que toda su vida trabajó con el abuelo para hacer crecer su negocio y extenderlo. Fue cruel la manera en que terminó su vida. Por último, esa mujer siguió buscando por otros lados para seguir atacando y querer seguir en su sueño de destruirnos. No entiendo cómo podía seguir en eso, si ya había perdido lo que más amaba. Y cada vez que doña Rocío nos hacía una limpia o un trabajo para revertir la brujería, todo eso se le regresaba. Cuando ya me sentí librado de lo que nos hicieron, yo seguí mi camino. Con el paso de los años ya no me importó lo sucedido a Enzo y a su familia. Eso ya no era mi problema. Ahora a ella le tocaba lidiar cuando la brujería se revierte a quienes la hicieron.